Saludos. En estos momentos vamos a estar hablando sobre el capítulo del agua y sus roles biológicos, ya que el curso de bioquímica general compete muchos temas en los cuales involucran prácticamente los sistemas biológicos y el cuerpo, como vimos en la introducción a la bioquímica, está compuesto por un 70% de agua. Prácticamente en la tabla 2.1 tenemos diferentes puntos de fusión, de ebullición y el calor de vaporización, y vemos que agua es la sustancia con los valores más altos debido a que agua contiene unas fuerzas intermoleculares fuertes. Además de eso, agua tiene un alto calor específico, lo que nos ayuda a que cuando vayamos a la playa no nos quememos. El calor de vaporización es la energía calórica necesaria para convertir un gramo de un líquido en su punto de ebullición a presión atmosférica, que es un ATM, en su estado gaseoso a la misma temperatura. Así que prácticamente es una medida directa de la energía requerida para superar esas fuerzas de atracción entre las moléculas de la fase líquida. Y es que agua, cuando está en su máxima expresión, contiene un enlace de hidrógeno, o más bien un puente de hidrógeno de 0.177 nanómetros, pero también contiene un enlace covalente entre los átomos de hidrógeno con un valor de 0.0965 nanómetros. Además, agua tiene una geometría que es igual a angular. En otros libros la conocen como bent, y esa geometría es la que me da un ángulo de enlace que es igual a 104.5 grados. También agua tiene una hibridación sp3 debido a que el oxígeno tiene dos pares libres, además de los dos hidrógenos. Como ya hemos mencionado, las fuerzas intermoleculares de agua son fuertes. Las mismas son London. Además de London, tenemos la fuerza dipolo-dipolo y tenemos el puente de hidrógeno. Este puente de hidrógeno es una interacción débil entre los dipolos, específicamente de cualquiera de los átomos flúor, oxígeno, nitrógeno, enlazado a un hidrógeno. Agua, debido a sus fuerzas intermoleculares, es un excelente disolvente para las sales. Las sales son compuestos iónicos compuestos de un catión y de un anión. Agua también es un solvente para sustancias polares. Eso más bien viene por la ley de igual disuelve igual. Como agua es polar, voy a disolver sustancias polares. Agua, como ya hemos mencionado, tiene un alto calor específico. Es anfotérica, lo que significa que agua tiene características de ácido, dona protón, o de base, abstrae protón. Cuando el agua se derrite o se evapora, la entropía del sistema aumenta. En la imagen figura 2.2 vemos que agua, la cantidad máxima de puente de hidrógeno que puede realizar, más bien que puede hacer, son 4. Así que no puede hacer más de 4. Agua también, o más bien los átomos de oxígeno y de hidrógeno, tienen diferentes roles en la biología. Vemos que el aceptador de hidrógenos es usualmente un oxígeno o el nitrógeno, y el que otorga el hidrógeno es otro átomo electronegativo. También vemos puentes de hidrógeno que estabilizan la complementariedad de las bases nitrogenadas en el DNA. También vemos puentes de hidrógeno entre un alcohol y el agua, entre un carbonilo de una acetona y agua, y entre péptidos. Y los péptidos tienen una función bien importante en la biología, y es que si el péptido tiene un enlace lineal de hidrógeno o un puente de hidrógeno, es fuerte, pero si lo tuviese de forma diagonal sería más débil. También existen compuestos biológicos que contienen grupos polares y grupos no polares, y esos grupos polares muchas veces pueden hacer puentes de hidrógeno con otros.
Estas moléculas que contienen una parte polar y una parte no polar son llamadas comúnmente moléculas anfipáticas. Por ejemplo, vemos a la fenilalanina, que fenilalanina es un aminoácido y fenilalanina tiene un anillo de bencil y tiene también un amino y tiene un carboxilo, por lo que la hace anfipática. También tenemos a fosfatidilcolina, también tiene partes polares y partes no polares. Vemos por otra parte que tenemos a la cera. La cera es un compuesto con moléculas de carbono sumamente largas, tiene cadenas alifáticas demasiado inmensas, por eso es polar, no es polar. También tenemos polares la glucosa, la glicina, que es un aminoácido, el aspartato, otro aminoácido, lactato, que forma parte de la fermentación láctica, el glicerol también. Aquí vemos el agua como un disolvente, ¿verdad? El agua disuelve muchas sales cristalinas, hidratando los iones que la componen. La red cristalina de NaCl, mostrada en la imagen, se destruye a medida que las moléculas de agua se agrupan alrededor de los iones de cloro y de sodio. Las cargas iónicas son así parcialmente neutralizadas y se debilitan las interacciones electrostáticas necesarias para la formación de la red. Una vez la sal se desorganiza, aumenta la entropía del sistema y las moléculas de agua lo rodean, y este proceso por el cual agua rodea o disuelve las sales se llama solvatación, pero específicamente cuando agua es el disolvente lo vamos a llamar hidratación. Acá vemos la solubilidad de algunos gases en agua. No hay que aprenderse los números, sino que vamos viendo, ¿verdad? Cuando nitrógeno y oxígeno, por ejemplo, y CO2, que son no polares, pues no disuelven tanto como el amoníaco y el sulfuro de hidrógeno. Eso se debe a que cuando yo tengo las propiedades similares a agua, por ejemplo, el amoníaco y el sulfuro de hidrógeno comparten puentes de hidrógeno. Por ende, los hago polar y también los hago solubles en agua. Acá en la otra imagen vemos compuestos anfipáticos en una disolución acuosa. Los ácidos grasos de cadena larga tienen cadenas alquílicas o cadenas alifáticas, ¿verdad? Muy hidrofóbicas. Se muestran amarillas en la imagen. Cada una de las cuales está rodeada por una capa de moléculas de agua altamente ordenadas. Quiere decir que ahí la entropía no es tan alta. Nuevamente las grasas se van a ir organizando en diferentes moléculas que vamos a ver adelante, y vemos que el agua tiende a tener menos área de superficie con las grasas y el agua aumenta la entropía del sistema. Acá lo vemos ver mejor. Cada molécula de lípido obliga a las moléculas de agua a convertirse en altamente ordenadas. Sin embargo, cuando ya estamos bien grandes como las micelas, la entropía del sistema aumenta más. Vemos acá, ya no hablamos de lípidos, sino hablamos de enzimas y sustratos. Las interacciones hidrofóbicas, nuevamente entre grupos no polares, otorgan estabilidad termodinámica. También minimizan las moléculas ordenadas, y si yo minimizo algo que estaba ordenado, yo aumento la entropía del sistema. Esto ya lo hemos visto. Vamos a ver esta imagen de acá. Vemos que cuando el sustrato se acerca de aquí a aquí, el sustrato cuando se acerca al sitio activo de la enzima, el agua comienza a desplazarse porque hay interacciones hidrofóbicas o hay interacción enzima-sustrato, y la entropía del sistema aumenta. Cuando la entropía del sistema aumenta, otorgamos estabilidad termodinámica, porque en un proceso donde la entropía aumenta es espontáneo. Y seguimos hablando de fuerzas intermoleculares. La primera de ellas, la más débil de todas, aunque todas son débiles, es la Van der Waals o London. También se le puede llamar fuerzas de dispersión. Y las fuerzas de dispersión son atracciones entre átomos no cargados, induciendo un dipolo temporero.
También vemos que las interacciones débiles son cruciales para la estructura y función de las macromoléculas. Cuando queremos hablar o cuando vayamos a hablar de esas interacciones hidrofóbicas no covalentes, recuerden que si no es covalente es débil. Vemos al puente de hidrógeno. Vemos también interacciones iónicas, ya sea de atracción o de repulsión. Vemos interacciones hidrofóbicas, inclusive con aminoácidos en este caso. Y también vemos las de Van der Waals, que son las más débiles de todas. En la figura 2.9 tenemos la unión del agua a la hemoglobina. Se dice que la estructura cristalina de la hemoglobina se muestra en la figura A, con sus moléculas de agua unidas, y en la B sin las moléculas de agua. Las moléculas de agua se hallan tan firmemente unidas a la proteína que afectan el patrón de difracción de rayos X, como si formaran parte del cristal. Las dos subunidades alfa de la hemoglobina se muestran en color gris y las dos subunidades beta en azul. Cada subunidad tiene un grupo hemo que solo es visible en las subunidades B en esta figura. La estructura y función de la hemoglobina la vamos a discutir más adelante en el capítulo de las proteínas. Acá vemos una imagen que las cadenas de agua se encuentran en el citocromo F. El agua fuertemente unida es esencial para la función de muchas proteínas, como vimos en hemoglobina. Por ejemplo, en una de las reacciones claves del proceso de la fotosíntesis, la energía de la luz se utiliza para bombear protones a través de una membrana biológica, al tiempo que se produce un flujo de electrones a través de una serie de proteínas transportadoras. Esas proteínas transportadoras se llaman la cadena de transporte de electrones y la vamos a ver al final del curso de bioquímica. Una de estas proteínas, el citocromo F, tiene unida una cadena de 5 moléculas de agua que pueden proporcionar una vía para el movimiento de los protones a través de la membrana. Esto se llama el salto de protones y se discute más adelante en el libro texto de Leninger, Biochemistry. Repasando de química general, tenemos también a las propiedades coligativas, que son 4. Y las propiedades coligativas son la depresión o la disminución en la presión de vapor de una solución, aumento en el punto de ebullición de una solución, la depresión en el punto de congelación de una solución, y por último tenemos la presión osmótica, que es en la que nos vamos a enfocar. Todas ellas dependen de la I, el famoso factor de Van Hoff. La osmosis principalmente es el paso selectivo del agua, tiene que ser agua, a través de una membrana porosa, de un lugar donde hay más agua a un lugar donde hay menos agua. Cuando hay más agua que soluto se llama diluido, y cuando hay más soluto que agua se llama concentrado. Una membrana semipermeable, como son las membranas celulares, permiten el paso de sustancias y de otras no. Sin embargo, si nos enfocamos en las propiedades coligativas per se, la presión osmótica es la presión requerida para detener ese flujo de agua. El efecto de la concentración del soluto sobre las propiedades coligativas del agua es independiente de quién sea el soluto. Solamente vamos a depender de cuántas partículas tenemos. Este punto es bien importante. Las propiedades coligativas solamente dependen de la I, cuántas partículas tenemos. Entonces, acá en la primera imagen tenemos que cuando hay más agua afuera que adentro, el agua entra por osmosis y se convierte en un ambiente hipotónico. Pero cuando la sal entra y el agua sale, el ambiente se llama hipertónico. Nuestras células, especialmente los eritrocitos, se encuentran en un estado isotónico. La misma cantidad de agua que entra es la misma cantidad de agua que sale. Este problema 1 es un problema para que trabajen con la presión osmótica sin olvidarse del factor de Van Hoff. Este problema 2 trata sobre una continuación del problema 1 y deben practicarlo para poder ejecutar cualquiera de los problemas siguientes de forma correcta.
Acá tenemos las propiedades del ácido base del agua. Recuerden que el agua es una sustancia anfotérica. Eso significa que ya puede funcionar como ácido, pero también puede funcionar como base. Y lo vemos en este caso cuando el agua está funcionando como ácido y acá el agua está funcionando como base. Vemos que cuando agua reacciona con misma molécula de agua, el agua se autoioniza y se produce hidróneo, que es H3O positivo, que también lo conocemos como H positivo y OH. Este tipo de reacción de líquidos es muy común porque a partir de la autoionización de agua sale una constante bien importante a la que vamos a llamarle KW. Pero la reacción de agua versus agua es una reacción ácido-base débil. Es una reacción débil, pero el hecho de que sea débil lo que significa es que agua lleva a cabo un equilibrio. Y el equilibrio es cuando la rapidez al derecho y al revés es la misma. En un equilibrio no hay ganancia ni pérdida de sustancia. Las concentraciones permanecen constantes. También vemos nosotros que el equilibrio químico, pues tenemos múltiples ejemplos. En este caso, el primer reactivo es gas, el segundo es gas. Esto es un equilibrio homogéneo. Y la constante de equilibrio, que es producto sobre el reactivo, la tenemos acá. Sin embargo, cuando tengo algo sólido, el sólido y gas, cuando los estados de la materia no son los mismos, es un equilibrio heterogéneo y solamente se escribe en la constante de equilibrio lo gaseoso o lo acuoso. Acá tenemos un ejemplo. Tenemos dos ejemplos que vamos a estar trabajando. El primer ejemplo me está preguntando que cuál es la concentración de OH en una solución 1.3 molar de HCl. Pero entonces, como HCl es un ácido fuerte, ese 1.3 molar de HCl es lo mismo que 1.3 molar de H positivo. Y como yo tengo H positivo y ya conozco cuánto es el valor de KW, despejamos en la ecuación de KW para OH. Decimos que OH es igual a KW sobre H, que esto es igual a 1.00 por 10 a la menos 14 sobre 1.3 molar. En el otro, ¿cuál es la concentración de hidróneo de una solución 0.1 molar de NaOH? Como NaOH es una base fuerte, decimos que ese 0.1 molar de NaOH es lo mismo que el 0.1 molar de OH negativo. Entonces, en la misma expresión de KW, despejamos para el H positivo. Nos queda que KW sobre OH es igual a H. 1.00 por 10 a la menos 14 molar sobre 0.1 molar, me queda H positivo. Acá tenemos otro problema que me dice que determine la concentración de OH en una solución 0.169 de KOH. Ustedes recordarán que KOH es una base fuerte, o sea que nosotros decimos que el 0.169 molar de KOH2 es el mismo que de OH2. Pero como no queremos OH2 y lo que queremos es el de OH, lo que tenemos que hacer es dividir entre 2. 0.169 molar dividido entre 2. En la otra parte tenemos a la escala del pH y del pOH. Recuerden que es una escala inversa y una escala logarítmica.
Acá tenemos sustancias básicas, sustancias neutras y sustancias ácidas. Cuando el cuerpo entra en un estado ácido se llama acidosis, y cuando el cuerpo entra en un estado básico se llama alcalosis. También tenemos diferentes ecuaciones para trabajar. ¿Cuál es el pH de una solución 0.002 molar del ácido nítrico? Como el ácido nítrico es un ácido fuerte, puedo utilizar esta ecuación de inmediato. Y decimos que pH es igual al menos log de 0.002 molar. Acá tenemos una base fuerte, puedo utilizar esta ecuación de inmediato. Decimos que el pOH es igual al menos log, pero ¿qué vamos a escribir aquí? Primero tenemos que multiplicar 0.018 por 2, porque recuerden que aquí hay un 2, y ese valor X que me dé, lo pongo acá arriba y me da el pOH. Acá tenemos otra ecuación para trabajar, pero antes de trabajar con las ecuaciones vamos a hacer el problema 8, el cual nos pide la concentración de hidróxido, que es OH. Entonces, como yo tengo pH, nosotros decimos que el pH es el menos log de H, así que 10 a la menos pH me queda H positivo, y después con KW decimos KW sobre H me queda OH, así que me queda 10 a la negativo 2.33, eso me da H positivo. Esa H positiva la sustituyo aquí y me da OH. Por otro lado, cuando ya pasamos de sustancias fuertes a sustancias débiles, tenemos que empezar a trabajar, además de con la tabla de ICE, también con Ka, Kb, pKa y pKb. Hay una relación que sale, y es que mientras más grande es el Ka, más fuerte, y mientras más pequeño es el pKa, es más fuerte el ácido, porque ellos son inversos. Estos valores salen cuando las sustancias son débiles. En esta reacción que tenemos acá, un ácido de Bronsted-Lowry dona un protón y la base de Bronsted-Lowry acepta el protón. Lo que es base se convierte en un ácido conjugado y lo que es ácido se convierte en una base conjugada. Como son sustancias débiles, aparece un equilibrio y se trabaja con los pKa y los pKb. Acá tenemos una imagen que nos muestra diferentes ácidos, ya sean ácidos monopróticos, dipróticos o polipróticos. También vemos conceptos de química orgánica, donde los pKa fluctúan debido a la estabilidad por resonancia y por los otros factores que vieron en el curso de química orgánica 1. En el problema 9 me dice cuál no puede ser un par conjugado. Pues la clave es que un par conjugado siempre tiene que tener la diferencia solamente de un protón. De NH4 pasa a NH3 por un protón. De H2SO3 pasó a HSO3 negativo. Este también cumplió, pero hidronio y OH tienen la diferencia de 2 protones. Por esa razón ellos no pueden serlo. Acá me dice que cuál de los siguientes ácidos es el más fuerte. Pues recuerden que mientras el Ka sea más alto es más fuerte, y mientras el pKa sea más bajito va a ser más fuerte. Como las sustancias están en unidades diferentes, hay que ponerlas todas en la misma unidad, y luego de ponerlas todas en la misma unidad podemos determinar cuál es el más fuerte. Se me hace más fácil cambiarlo a pKa, así que si quiero el pKa de este es el menos log de 4.9 por 10 a la menos 10, y el de este sería el pKa igual al menos log de 1.8 por 10 a la menos 4. Y recuerden que cuando el pKa es bajito será el ácido más fuerte. En la parte de abajo tenemos la introducción a los buffers o a los amortiguadores.
Y se dice que un buffer es una solución compuesta por una sustancia débil, eso es bien importante, es débil, ya sea ácido o base, y su conjugado debe estar en su forma de sal o forma iónica. Esta sustancia resiste cambios drásticos en pH cuando se añaden pequeñas trazas de ácido o de base fuerte. Para calcular el pH de una solución amortiguadora se utiliza la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que dice que el pH es igual al pKa más el logaritmo de la base sobre el ácido. Acá me está preguntando, indique los sistemas químicos que son buffers. Recuerden que cuando algo es fuerte no puede ser un buffer. El ácido nítrico es fuerte, quiere decir que no puede ser un buffer. Los demás, como son débiles y su conjugado está en forma de sal, sí podrían ser buffers. A los buffers se titulan, se les producen gráficas de titulación, y esas gráficas de titulación tienen una parte en el centro que se llama el punto de equivalencia. Y ese punto de equivalencia, las tres gráficas lo presentan. El punto de equivalencia es cuando los iones de H positivo son iguales a los iones de OH negativo. Y en ese punto específico el pH es igual al pKa. También este cuadrito azul lo que representa es el rango de amortiguación, porque el amortiguador funciona subiéndole 1 al pH y bajándole 1 al pH. Por eso es que se dice que el rango de amortiguación es más o menos 1 del pKa. Acá tenemos otra imagen, esta de acá, que nos muestra el sistema de buffer de fosfato. Es bien efectivo, especialmente en los riñones. Y como el ácido fosfórico tiene 3 protones, pues la gráfica de titulación se ve de esa forma. Tenemos 3 puntos de equivalencia y tenemos 3 pKas diferentes. Tenemos más de lo mismo. Tenemos los buffers y tenemos 4 buffers que encontramos en nuestro sistema biológico. El de bicarbonato con ácido carbónico regula el pH de la sangre. El del fosfato, que ya lo vimos. El de proteínas y el de hemoglobina. Acá tenemos 2 ejemplos que debemos trabajar con las ecuaciones y con los conceptos de química general de buffers y sales. El problema 12 nos muestra un problema donde me dan un ácido y una base y me dan un pKa. Así que si me mandan a hallar el pH, utilizamos la ecuación de Henderson-Hasselbalch. ¿Cuál es el pKa? Pues 6.86 más el logaritmo. ¿Quién es base? Pues vemos que la diferencia de protón es por 1. Así que de este a este perdió un protón. Quiere decir que el que pierde el protón es el ácido. Y el que gana y en lo que se forma es una base. Luego cuando yo resuelvo esto, me da el pH. Este segundo problema se trabaja con una tabla de ICE con moles. Cuando tú añades un molar, 1 mililitro de 10 molar de NaOH. Luego tienes que calcular el pH después de añadirlo. Primero calcula el inicial y después calcula el pH después de añadir las trazas de la base. Aquí tenemos 3 enzimas: pepsina, tripsina y alcalinfosfatasa. Vemos que cada enzima tiene un punto máximo de trabajo, o donde ellas tienen un pH óptimo. La alcalinfosfatasa tiene un pH óptimo básico, la tripsina tiene un pH óptimo neutral, y la pepsina, que está en el estómago, debe tener un pH óptimo cercano a 2. Y acá, de ahora en adelante, tenemos problemas de práctica para que puedan aplicar los conceptos aprendidos en este capítulo y que repasen los conceptos de química general.
Vamos a hacer este con la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Decimos que el pH es igual al pKa más el logaritmo de la base sobre el ácido. Si tengo un pH de 7, vamos a coger al pKa más cercano a 7 para poder trabajarlo. Entonces, me dan el pH, que el pH es 7. Así que yo tengo que esto es igual al logaritmo de la base sobre el ácido. Y ellos lo que quieren es esta razón molar. Así que lo que nosotros podemos hacer es pasar este 6.86 para acá. Me quedaría 7 menos 6.86 es igual al logaritmo de la base sobre el ácido. Esto se resuelve, me da x, y x igual al logaritmo de la base sobre el ácido. Y para eliminar el logaritmo se le añade 10 a la x, es igual base sobre ácido. Y acá dice cuál sería un mejor buffer a pH de 5. Recuerden que el rango de amortiguación es más menos 1 del pH. Así que si el pH es 5, cogemos al pK más cercano. Acá dice que un insecto tiene como mecanismo de defensa la secreción de un líquido corrosivo. Dice que el análisis del líquido indica que tiene una concentración total de formiato. Vamos a escribirlo. Formiato. Y el otro es ácido fórmico. De formiato hay 1.45 molar. No. De formiato lo que hay es 0.015 molar. Y del ácido fórmico hay 1.45 molar. Así que como yo tengo una base, y esto es base porque termina en ato, quiere decir que perdió un protón. Esto viene de un ácido carboxílico. Y este ya te está diciendo que es ácido fórmico. Así que podemos escribir la ecuación de pH es igual al pKa más el log de base sobre ácido. Yo tengo la concentración ya de la base, tengo ya la concentración del ácido. Este Ka, si le hacemos el menos log AKa, me da pKa. Sustituyo los valores en esta ecuación y tendré el pH. Y en este último problema de este capítulo, vemos que me manda a calcular la concentración de hidróneo y el pH del ácido nitroso. Como es un ácido débil y me manda a calcular el pH, hay que hacer la tabla de ICE. En este caso, hacemos la tabla de ICE con HNO2, con NO2 y con H positivo. No se escribe agua porque agua es líquido y no lleva a cabo el equilibrio. Inicialmente yo tengo 0.320 y como no me dice la de los otros dos, asumo que es 0. Como es 0, el cambio en este caso es positivo y cambio acá sería negativo. Luego resto lo que tenga que restar y sumo lo que tenga que sumar. Me dan el K, así que escribimos 7.1 por 10 a la menos 4 es igual. Recuerden que esto es producto sobre el reactivo. Luego aproximamos y decimos que esta X no vale nada. La convertimos en 0 y multiplicamos por el denominador a ambos lados. Y me queda 7.1 por 10 a la menos 4 por 0.320 es igual a X al cuadrado. Como quiero hallar la X, lo que hay que aplicar es la raíz cuadrada a 7.1 por 10 a la menos 4 por 0.320. Luego de esto, esta X que está aquí sería esta que está acá. O sea que ya yo haría hidróneo. Y después sería pH es igual al menos log de hidróneo. Eso es todo.